Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a esta sesión web. Mi nombre es Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Compuventas, en la sucursal de Hermosillo. Y el día de hoy me tocó impartirles lo que es el tema del cálculo anual en el sistema Compact y Nóminas, ¿sí? Y pues el temario que vamos a ver en esta sesión pues es el siguiente, como lo ven en la pantalla. Vamos a ver qué es, cómo ingresar y cómo realizar el cálculo anual. Vamos a revisar lo que son las consideraciones, aclaraciones, ¿sí? En el proceso del cálculo anual. Vamos a verificar las condiciones para aplicar y guardar el cálculo anual, ¿sí? Y al finalizar, pues vamos a ver lo que es un análisis de los resultados y la información generada. Ok, ¿cuál va a ser el objetivo de esta sesión web? Pues básicamente es conocer el proceso del cálculo anual y sus consideraciones para realizarlo dentro del sistema Compact y Nóminas. ¿Okay? Hace un momento les compartí un temario de manera general, pero este es el temario que vamos a abarcar durante este curso, ¿sí? Vamos a ver un poco de lo que trata el marco legal. Vamos a ver un poco de la preparación de la información para el cálculo anual en el sistema de nóminas. Dentro de esta preparación de la información, vamos a ver lo que son ciertas utilerías que maneja el sistema. Una de ellas, pues, nos permite cancelar aquellos CFI de nóminas que se encuentren duplicados en el sistema, ¿sí? También vamos a ver de manera general el proceso de conciliación de ISR en el tablero fiscal. Además de verificar dentro del mismo tablero fiscal el resumen anual de sueldos y salarios, que es una simulación del cálculo anual que se puede hacer también por medio del tablero fiscal. ¿Okay? Luego también pues vamos a ver en sí lo que es el cálculo anual del sistema Compact y Nóminas, ¿sí? Dentro del cálculo anual pues también está un apartado en el cual podemos generar las cartas de aviso de no presentación para aquellos empleados que así lo decidan, que que decidan presentar su declaración anual, ¿sí? Que no quieran que uno como patrón le realice ese cálculo, ¿no? Ok. Vamos a ver los reportes de cálculo anual detallado y vamos a verificar las claves agrupadoras para reflejar el resultado del cálculo anual. Ok. Como sabemos, el pago de ISR, el cálculo y pago de ISR que se realiza en el sistema de Compact y Nóminas en cada periodo, pues el SAT lo toma como un pago provisional, ¿sí? Y pues como sabemos, el cálculo anual pues es el resultado del ISR por sueldos y salarios, ¿sí? Que el empleado tiene la obligación de retenerle, ¿no? De enterar, ¿sí? Okay. Es decir que los pagos que se hayan realizado en cada periodo, ya sea semanal, quincenal, mensual, ¿sí? Se cuentan como son a cuenta de pago del impuesto que se calcula en un ejercicio fiscal, o sea, son pagos provisionales, ¿sí? Entonces, al final del ejercicio tenemos que realizar lo que es el cálculo en base a las tablas anuales, ¿sí? Para determinar el ISR total del ejercicio, ¿sí? Y los pagos que se realizaron en cada periodo, pues, se consideran como un pago provisional. ¿Okay? ¿A quién se le debe realizar el cálculo anual? El marco legal del cálculo anual está basado en el artículo 97 de la ley del ISR, donde establece que se calculará el impuesto anual a cada persona que hubiera prestado los servicios. Sin embargo, hay ciertas consideraciones en el cual la empresa no está obligada a realizar el cálculo anual. Una de ellas es cuando el empleado haya iniciado prestación con posterioridad al 1 de enero o haya dejado de laborar antes del 1 de diciembre del ejercicio en curso, ¿no? ¿Sí? Si el empleado empezó a trabajar con nosotros después del 1 de enero y dejó de laborar antes del 1 de diciembre, por parte de la empresa no tiene la obligación de presentar el cálculo anual para ese empleado. ¿Ok? Otra consideración es que para los empleados que hayan obtenido ingresos superiores a 400,000 pesos, pues no, tampoco es obligación para la empresa presentarlo, ¿no? Y también tampoco se les debe aplicar el cálculo anual a aquellos empleados que comuniquen por escrito al patrón que van a presentar su declaración anual, ¿sí? Por ejemplo, si yo
supongamos que estoy dentro del régimen de sueldos y salarios como trabajador y tengo mi actividad empresarial. Entonces, en ese supuesto, yo pudiera solicitarle a mi patrón de que, ¿sabes qué? No quiero que me realice el cálculo anual porque yo voy a presentar mi declaración de manera personal. Yo quiero presentar mi cálculo, vaya así. ¿Por qué? Porque yo pudiera, al presentar mi declaración, yo puedo incluir varias deducciones y pues ahí puedo determinar si tengo un impuesto a favor, ¿no? Por parte de mi actividad y pues también por parte de mi ingreso de los sueldos y salarios. Entonces ahí yo puedo optar porque mi empleador, mi patrón, no me realice mi cálculo anual y esto se debe de presentar por escrito. ¿Ok? Y pues aquí vemos una pequeña tabla donde nos muestra en base a las fechas en que elaboró el trabajador, cuáles empleados se les debe de presentar el cálculo anual, así como lo vimos anteriormente. Sí, ahí vemos en la primera fila, pues muestra que para un empleado que tuvo una fecha de ingreso del 10 de diciembre de 2015, por ejemplo, un ejercicio anterior, ¿sí? O una fecha determinada, ¿sí? Que aún no estado de baja y tuvo un ingreso anual de 300,000 pesos, pues, y no presentó aviso por escrito, pues a ese empleado sí se le debe de considerar para el cálculo. Y pues para los siguientes, pues no aplica, ¿no? Ok, también dentro del mismo artículo 97 de la ley del ISR, nos dice que la diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre, ¿sí? Y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior, ¿sí? El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en términos que señale el SAT mediante reglas de carácter general. Okay. El cálculo anual se debe aplicar dentro del último periodo del ejercicio vigente, por ejemplo, ahora en 2020. Se recomienda que se aplique ya sea en el último o en el penúltimo periodo, ¿no? Sí. O más bien, se recomienda que sea en el último periodo. ¿Por qué? Porque en esas fechas, pues ya tenemos lo que es todos los acumulados, ¿sí? Que necesita para el cálculo anual, ¿sí? De todo el ejercicio. Entonces, cuando se aplique el cálculo, pudiera darse en que el empleado pagó ISR de más, entonces esos importes se les pueden compensar, ¿sí? Y se puede compensar en el mes de diciembre, ¿sí? Y si hay un remanente de ISR por compensar, se puede aplicar en los meses posteriores, ¿no? Que sería a partir de enero, febrero, hasta que se aplique por completo. Ok, ¿qué es lo que tenemos que considerar para el cálculo anual? ¿Qué información tenemos que preparar? ¿Sí? Ok, primero tenemos que ver que efectivamente toda la nómina esté timbrada, ¿sí? Pero también, aparte de verificar que todos los CFDIs estén timbrados, verificar que en nuestro sistema no haya CFDIs duplicados, ¿sí? Para eso, el sistema maneja una utilería, ahorita se lo voy a mostrar, ¿sí? En la cual me detecta que a partir de los XML que yo tengo timbrados en el chat, los comparo con los que tengo en el sistema y si hay un duplicado, me permite pues cancelarlo en el momento, ¿no? Además de esta utilidad de cancelación, también el sistema de nóminas maneja lo que es el tablero fiscal, ¿sí? Que a partir de la versión 12 ya está disponible, ¿sí? Entonces, ahorita se lo voy a mostrar porque muchas veces está la herramienta, pero pues la dejamos pasar, ¿no? Pues es importante considerarla y pues nos va a servir mucho para este caso, ¿no? Para poder verificar que la información sea la correcta. ¿Ok? Pues esta ventana que aparece aquí es el tablero fiscal de nóminas, ¿sí? El tablero fiscal pues maneja 4 procesos. Uno de ellos es la conciliación de ISR, ¿sí? También me muestra lo que es un reporte anual de sueldos y salarios, ¿sí? Y pues también me muestra una pequeña conciliación de ley. Pero ahorita, para este
En este caso, solamente vamos a verificar lo que es la conciliación de ISR y el reporte anual de sueldos y salarios por parte del tablero fiscal, ¿no? Ok, la primera herramienta que se muestra en el tablero fiscal es el indicador de conciliación de ISR. Esta herramienta proporciona una serie de reportes con los cuales podrás conciliar la información correspondiente al ISR que se tiene en el sistema y en el ADD respecto a lo que se encuentra en el SAT. ¿Sí? Hagan de cuenta que esta utilería me detecta todos aquellos recibos que están timbrados en el sistema, que se encuentran en el ADD. Y lo que tenemos que realizar es que vamos a descargar los XMLs que tenemos en el SAT y los vamos a comparar. ¿Sí? Y así nos permite observar diferencias, ¿sí? Que se pudiera tener en el ejercicio y por rango de meses seleccionados. ¿Okay? Como mero informativo, ¿no? El viernes 18 de este mes va a haber un taller web sobre esta herramienta de la conciliación de ISR, por si gustan inscribirse, ¿no? Este taller pues tiene una duración de 2 horas y este taller sí es con costo, ¿no? Sería el viernes 18, a los que estén interesados ahí si quieren anotarse, está muy interesante. Ahorita yo se los vengo a mostrar lo que es de manera general, cómo funciona la utilería, pero ya el día viernes 18 se va a dar este taller de manera práctica, ¿sí? Para que puedan conocerla más a fondo, ¿no? Ok. Ok, en el proceso de la conciliación de ISR, ¿qué es lo que considera el sistema? ¿Sí? Va a verificar ciertos nodos del XML, como lo son el RFC, la fecha de pago, y el nodo de la deducción de ISR, ¿no? Sí, con la clave 049. Esos 3 campos son los que utiliza para realizar la conciliación. Entonces, compara mi información que tengo en el sistema con los XML que tengo en el SAT. ¿Sí? Y ahí, en base a esos nodos, pues hace la conciliación para detectar alguna diferencia. Ok, una vez que, bueno, primero que nada, en el tablero fiscal, pues hay un apartado de parámetros donde nosotros seleccionamos la empresa con la que vamos a trabajar, ¿sí? Seleccionamos los parámetros, seleccionamos el editorio donde tenemos los XML descargados y después pues ya podemos hacer uso de la herramienta de la conciliación, ¿sí? Y esta herramienta pues muestra 3 reportes diferentes. Se fijan en la parte de arriba, muestra 3 pestañas. La primera de ellas pues es la conciliación entre los XML contra el pago provisional. ¿Sí? Fijan aquí, me muestra el desglose por meses. ¿Sí? Me muestra las sumas de ISR de todos los XML. ¿Sí? Aquí, enseguida, de esa suma, nosotros tenemos que capturar lo que es el ISR enterado en pago provisional. ¿Sí? Y en dado caso de que resulte alguna diferencia, pues aquí me la va a mostrar, perdón. ¿Sí? Entonces, los primeros 3, ok, comentan aquí que sin material se nos va a compartir. Sí, al final de la sesión, con el correo que se registraron para el curso, se les va a enviar el material, se les va a mandar la presentación. De igual manera, se está grabando la sesión, ¿sí? Y se va a subir al canal de YouTube y se va a compartir el link. Ok, como le menciono, las primeras 3 columnas es la información que nos muestra de los XMLs, ¿sí? Y las siguientes 3 columnas en color amarillo me muestran la información con la que se cuenta en el sistema de nóminas, ¿sí? Y por ejemplo, se fijan aquí en la tercera fila, me muestra en la columna de medio ISRs de recibos por timbrar, me muestra esa diferencia. Entonces, aquí ya el sistema me detecta de que hay importes de la nómina que están pendientes por timbrar. Entonces, para esto nos pudiera ayudar, ¿no? Para saber si faltan nóminas que timbrar o bien si hay alguna discrepancia. ¿Okay? De igual manera, esta herramienta hace un comparativo de los importes por conceptos de ISR. ¿Sí? Se fijan aquí. La primera columna me muestra en color verde la suma del ISR de los XML. ¿Sí? Enseguida me muestra la información de nóminas. ¿Sí?
Pero aquí me lo muestra por concepto de ISR, ¿sí? Me muestra el concepto de ISR del periodo y me muestra el ISR del artículo 142, que es el que por lo regular se aplica en el cálculo del aguinaldo, ¿no? Y me muestra un acumulado del ISR, total de ISR. Y me muestra también la diferencia que hay entre lo que tengo en el sistema, ¿sí? Contra lo que tengo en mis XML, ¿sí? En este caso, en la columna del medio, dice, no me muestra ninguna diferencia, entonces parece que todo está bien. Que sería lo ideal, ¿no? De que no existieran diferencias. Y también, de la misma manera, este mismo reporte de conciliación lo podemos verificar por recibo, ¿no? ¿Sí? Aquí me muestra la información de los empleados, ¿sí? Los periodos, la fecha inicial de periodo, la fecha final, ¿sí? Y me muestra también los importes de ISR, ¿no? Lo que tengo en el sistema y me lo compara también junto con lo que tengo en los XML. Entonces, esa es la herramienta de conciliación. Y también el mismo tablero muestra, también tiene un indicador de tablero fiscal que muestra un análisis de sueldos y salarios, ¿sí? Esta herramienta proporciona una serie de reportes también, con los cuales podrás simular el cálculo anual, ¿sí? De sueldos y salarios basado en la información contenida en los CFI de nóminas. De la misma manera, bueno, primero que nada, el primer reporte es la conciliación de ISR. Y la segunda herramienta es el análisis de sueldos y salarios, ¿sí? Es una simulación del cálculo anual, ¿sí? Lo podemos hacer dentro del tablero fiscal. Y para este reporte considera otros nodos del XML, como lo son el RFC, la fecha de pago, los importes de las percepciones y los importes de las deducciones de ISR, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí toma en cuenta las bases grabadas, ¿sí? Y el importe de ISR. De igual manera, pues aquí me muestra, ya estamos aquí en el reporte anual de sueldos y salarios, igual me va a comparar la información que tengo en mis XMLs con lo que tengo en el sistema. Y de resultar alguna diferencia, pues ahí tenemos que verificar qué fue lo que sucedió, ¿no? Sí, porque se supone que lo que tengo en el sistema debe ser lo mismo que tengo en los XML. Entonces, lo ideal aquí es que no resultaran diferencias. Y como si podrán ver en la parte de arriba, me muestra varias pestañas, ¿sí? Son 7 pestañas que me muestran la información de manera clasificada. Me muestra el cálculo anual general, cálculo anual por empleados, por clave SAT, por empleado, por concepto y por recibo. Entonces ahí está muy padre porque te lo muestra de diferentes maneras. La primera pestaña me muestra un resumen general. La segunda me muestra un cálculo anual general, ¿sí? Me muestra cuántos trabajadores tuvo, total de ingresos, ingresos grabados, exentos, ¿sí? Totalmente desglosado, ¿no? Me muestra la información de los XMLs y la información que tengo en nóminas, ¿sí? Y también aquí me detecta si hay alguna diferencia, ¿sí? Igual lo puedo ver el cálculo anual por listado de empleados, ¿sí? Lo puedo filtrar por empleados, ¿sí? Igual me muestra la información en base a los XMLs. Y por los siguientes reportes, pues ya me lo muestra de manera clasificada por clave SAT, por empleado y por concepto, ¿no? Entonces, estas son las dos herramientas con las que cuenta el sistema dentro del tablero fiscal, lo que es la conciliación de ISR y el reporte anual de sueldos y salarios. Ok, entonces, una vez que ya tenemos calculada la nómina, que hayamos verificado que todo esté correcto y habiendo tenido los acumulados, ¿cuáles son los acumulados que maneja el sistema? Pues maneja 4, que estos 4 acumulados son los que voy a utilizar para efectos del cálculo anual. Lo que son el ISR base grabada, el ISR base grabada del artículo 142, el ISR de prestaciones especiales grabadas y el ISR por liquidación grabado. Entonces, una vez tenido estos acumulados, ya podemos realizar lo que es el cálculo anual. Ok, como le mostraba ahorita, hay que verificar que los conceptos cuenten con su acumulado, ¿sí? Por ejemplo, aquí
en el concepto del sueldo, tiene su acumulado como de ISR base grabada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es sueldo, ¿sí? Una parte graba para ISR. ¿Sí? Entonces eso debe estar dentro en el concepto, en la pestaña importe 1, ¿no? Que es donde se calcula la base grabada para ISR. ¿Okay? Entonces aquí debe estar ese acumulado en el sueldo. Sí, también está otro acumulado que considera el cálculo anual, es el acumulado del ISR base grabada del artículo 142, que es el que se aplica en el cálculo del aguinaldo, ¿no? Igual, sería dentro de la pestaña número 1, ¿sí? Ahí verificar que tenga ese acumulado. También otro acumulado que se considera para el cálculo es cuando nosotros manejamos algún bono, ¿sí? Ahí considera el acumulado de ISR especiales grabados, ¿sí? Cuando son conceptos diferentes al sueldo, se debe utilizar este acumulado. ISR, prestaciones especiales grabadas. De la misma manera, se encuentra dentro de la pestaña número 1 de importe 1, que es donde considera la base grabada para ISR. ¿Ok? Otro acumulado que hay que considerar, pues, es el que se utiliza dentro del concepto de indemnización, ¿sí? Que es el acumulado ISR liquidación grabada. ¿Sí? Sí, estos acumulados ya vienen cargados por default, ¿no? Pero por si llegábamos a dar de alta un nuevo concepto diferente al de sueldo, diferente al del séptimo día, diferente al de aguinaldo, hay que considerar que tenga agregado esos acumulados correspondientes, ¿no? Okay. Y pues también el sistema maneja un reporte especial para verificar que los conceptos tengan asignados los acumulados, ¿sí? Ese reporte está dentro del menú reportes, en su menú ISR y ETU, y pues ahí seleccionamos conceptos por tipo de acumulados. ¿Okay? Entonces ahorita lo vamos a ver esa parte. ¿Sí? Y así es como nos los muestra, me muestra un desglose de todos los conceptos, ¿sí? Con su acumulado correspondiente, ¿no? ¿Sí? Me muestra los 4 acumulados: ISR total percepciones, ISR percepciones grabadas, ISR percepciones especiales grabadas, ISR por liquidación y el ISR del artículo 142. Entonces ahorita se lo voy a mostrar también para que lo vean cómo se muestra, para que puedan verificar que los conceptos tengan asignado su acumulador. Ok, además de verificar que los conceptos tengan su acumulado, también el sistema maneja una teoría que se llama reconstrucción de acumulados, ¿sí? Que está dentro del menú herramientas, utilerías, y esta teoría se ejecuta cuando la suma de los acumulados no coincide, ¿sí? O bien cuando en la asignación de acumulados se captura de manera manual, ¿sí? Entonces, esta utilería, ¿qué hace? Pues reconstruye esos importes acumulados en los conceptos, ¿sí? Y ahí lo puedo realizar por mes y por ejercicio, ¿no? Y esta utilería, pues hay que correrla pues cuando revisemos que los acumulados no coinciden o cuando se asignó un importe en la asignación de acumulados. Ahorita les voy a mostrar cómo se asignan esos importes y cómo se corre la utilería. ¿Okay? Ok, entonces, esto que vimos anteriormente es la preparación de la información, ¿sí? Y verificar que todos nuestros conceptos estén calculados de manera correcta y que se acumulen, pues vaya la redundancia, en su acumulado correspondiente. Ok, okay, entonces, una vez visto esto, voy a mostrar lo que es el proceso del cálculo anual del sistema de nóminas. ¿Okay? Y hay 2 escenarios, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros realizamos el cálculo anual en el mes de diciembre, ¿sí? Del ejercicio en curso, en 2020, por ejemplo, hay que considerar que solo se puede realizar el cálculo anual cuando se encuentra en el periodo de diciembre, ¿sí? Y cuando realizamos en diciembre se puede realizar las veces que se requiera, ¿sí? ¿Sí? No hay límite de cálculo no hay límite para realizar este cálculo en el mes de diciembre. Pero, por ejemplo, si nosotros realizamos el cálculo anual en los meses de enero a noviembre del ejercicio posterior, por ejemplo, en 2021, este cálculo solamente se puede realizar una vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo realizamos en diciembre,
el sistema no tiene un acumulado completo de todo el ejercicio, entonces lo que hace, pues, por ejemplo, si lo realizamos un periodo antes del último periodo del ejercicio, lo que hace el sistema, realiza una estimación, ¿sí?, de lo que se tiene acumulado más el periodo que está pendiente, ¿no? O bien, como todavía no tiene una base grabable definitiva, te permite realizar el cálculo pues las veces que quieras, ¿no? Pues en dado caso de que se requiera hacer algún ajuste. Pero si el cálculo no lo realizamos en el ejercicio posterior, solamente se puede realizar una vez. ¿Por qué? Porque en esa fecha ya se tiene el acumulado completo, ¿sí?, en el sistema. Entonces, pues sí se recomienda que se realice en diciembre, ¿no? Para que poder hacer los cálculos todas las veces que sea necesario. Lo que les comentaba ahorita, ¿sí? Si nosotros realizamos el cálculo anual en un periodo de diciembre, ¿sí?, si el sistema no conoce la base grabada, ¿sí?, se deberá estimar. Al ser menor la base grabada, al ser menor la cantidad de bases grabadas que se estimará, es más exacto el cálculo anual. Sí, entonces, lo que hace el sistema, si no conoce el importe del periodo de diciembre, hace un estimado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, si en el mes de diciembre tiene 2 periodos, en el caso de la nómina quincenal, se puede realizar el cálculo anual desde el periodo 23, como les mencionaba hace un ratito, de que se puede realizar en el penúltimo periodo, ¿sí? Y en este periodo, en el 23, se va a hacer una estimación, ¿sí?, porque todavía no considera la información del periodo 24, del último periodo del ejercicio. Entonces, esa es la consideración de que si lo realizamos en diciembre, en el periodo 23, por ejemplo, en la quincenal, el sistema va a hacer una estimación, ¿sí?, para llegar al importe total de la base grabada, ¿no? Y si lo realizamos en el ejercicio posterior, al estar cerrado el ejercicio en el que se desea hacer el cálculo anual, solo permite hacer una sola vez el cálculo en los meses de enero al mes de noviembre, ¿no? Por ejemplo, si lo realizamos en el mes de enero a noviembre del 2021, ¿sí?, solo nos permite realizar una vez porque ya se tiene la base grabada del ejercicio anterior, porque ya se cerró, ¿sí? Entonces, si lo realizamos en diciembre, me va a hacer un estimado, ¿sí?, y lo puedo realizar varias veces. Pero si lo realizo en el siguiente año, de enero a noviembre, solamente me va a dejar generarlo una sola vez. Ok, entonces para poder realizar el cálculo anual, pues hay que considerar lo siguiente, pues que los acumulados estén correctos, ¿sí?, ingresar al proceso de cálculo anual, seleccionar los empleados a los que no se les va a realizar el cálculo anual y pues hacer el cálculo anual, ¿no? ¿Okay? Estos son los 4 pasos. Ok, a los empleados que no se les va a realizar el cálculo anual, pues el sistema trae una opción para generar la carta de aviso no presentación, ¿sí?, en la cual describen que van a realizar la declaración por su cuenta, ¿sí? Ahí el sistema maneja un formato, se puede imprimir y pues ahí también trae la opción de que el empleado lo firme. ¿Okay? Entonces, para ingresar al proceso de cálculo anual, lo que tenemos que hacer en el sistema es ingresar al menú procesos y seleccionar la opción cálculo anual. Ok, una vez que ingresemos al proceso de cálculo anual, ahorita vamos a ver el sistema, ¿no? Ahorita vamos a verlo nada más de manera teórica y ahorita voy a ingresar al sistema a realizarlo de manera práctica. Ok, entonces cuando ingresemos a este proceso, lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón de detectar y calcular. Y aquí me va a detectar a los empleados que hayan trabajado de enero a diciembre, ¿sí?, que no hayan superado los 400,000 pesos, ¿sí? Pero yo también tengo la opción de seleccionar a qué empleados no se lo voy a aplicar. ¿Sí? Puede coincidir los parámetros en que no haya superado los 300,000 pesos o que haya trabajado todo el ejercicio completo, ¿sí?, de enero a diciembre, pero que hayan decidido no presentar, que no se les aplique el cálculo anual. Entonces ahí podemos seleccionar a qué empleados se les va a aplicar y a cuáles no.
¿Ok? Una vez que seleccionamos los empleados que detectemos los empleados que no se les va a aplicar el cálculo anual, pues tenemos que imprimir lo que son las cartas aviso, ¿sí? Para ello, pues presionamos este botoncito que aparece en la parte de arriba, ¿sí? Cartas aviso, ¿sí? Y ahí pues seleccionamos la opción generar cartas aviso de no presentación. Y este es el ejemplo que nos muestra el sistema, es la carta que nos genera, ¿no? Nos muestra la información de la empresa, ¿sí? Una fecha, ¿sí? Nombre del empleado, el RFC. Y pues ya con esta opción, pues ya nos aseguramos de que el empleado va a realizar el cálculo por su cuenta y nosotros no tenemos la obligación de presentarlo. Ok, una vez que ya detectemos los empleados a los que sí se les va a aplicar, entonces presionamos lo que es el botoncito de detectar y calcular, ¿sí? Y nos va a mostrar una confirmación. Dice, desea detectar y calcular empleados nuevamente, respetando los cambios hechos en la columna aplica cálculo. Esto es cuando nosotros le decimos al sistema cuáles empleados les aplica y cuáles no. Entonces, aquí me muestra esta confirmación, ¿sí? Para aplicar ese cálculo a los empleados que sí les corresponde, ¿sí? Ahí simplemente presionamos, le decimos que sí. Y me va a mostrar este desglose, ¿sí? Se fijan aquí, en el listado de empleados, en la primera columna dice aplica cálculo. Entonces, aquí nosotros seleccionamos a qué empleados sí se les va a aplicar y a cuáles no. En este caso, pues solamente el primer empleado va a ser el que sí se le va a realizar el cálculo. ¿Sí? Se fijan aquí, me muestra los ingresos totales, ¿sí? Me muestra la fecha de alta, los ingresos totales, la base grabada acumulable, ¿sí? El ISR me muestra el importe del artículo 152, el subsidio en dado caso de que haya tenido, y me muestra el cálculo anual. Y me muestra el impuesto retenido, ¿sí? Entonces aquí en base a estos dos importes me muestra una diferencia, ¿sí? En este caso como el impuesto anual fue menor al impuesto retenido, entonces en este caso el empleado va a tener un impuesto a favor, ¿sí? Porque el impuesto anual fue menor al impuesto retenido, ¿sí? Entonces ahí para eso se debe realizar este cálculo para determinar si el empleado va a tener impuesto a cargo o va a tener impuesto a favor, ¿sí? En pocas palabras. Ok, una vez realizado el cálculo del impuesto anual, también podemos verificar por empleado un cálculo anual detallado, ¿sí? Para este caso, en la misma pantalla en la que nos encontramos, damos clic derecho y presionamos, seleccionamos la opción cálculo anual detallado. Sí, que es un reporte por empleado que me muestra de manera específica la información que tomó el sistema para realizar el cálculo de ese empleado. Ok, si se fijan aquí, pues en la parte de arriba aparecen los botones que le mostré ahorita. Sí, primero que tenemos que darle clic en detectar y calcular. Una vez que lo calculemos, tenemos que darle clic donde dice guardar y aplicar. ¿Para qué? Para que en ese mismo periodo, en el sobrerecibo del empleado, aparezcan lo que sean los conceptos para su impuesto a cargo o su impuesto a favor, ¿no? Ok, al final de esta ventana, donde se fijan, las últimas dos columnas muestra el impuesto a compensar final o impuesto o saldo a compensar. ¿Sí? Y aquí dentro de esa columna, pues me dice, cuando corresponde un impuesto a favor del empleado, o sea, un impuesto a compensar, se mostrará en negativo. Y cuando tenga un impuesto a cargo, el importe será positivo. ¿Sí? Entonces ahí, así es como nos lo va a mostrar. Ok, lo que le mostraba ahorita es que por empleado se puede verificar un cálculo anual detallado, ¿sí? Eso lo podemos hacer directamente en el proceso de cálculo anual o bien en el mismo sistema, en el menú reportes, cierre anual, en la opción cálculo anual detallado. Este cálculo anual detallado me muestra esa información, ¿sí? Por empleado, si se fijan, me muestra el empleado Benito Juárez García, ¿sí? Me muestra todos sus periodos, me muestra todos los importes grabados, ¿sí? El ISR,
Y pues aquí me muestran todos los totales, ¿no? Ok, además de verificar lo que es el cálculo anual detallado, también puedo verificar lo que es la revisión de acumulados. Eso es otro reporte que puedo verificar una vez aplicado el cálculo anual. Lo que es dentro de menú reportes, en la opción ISR y ETU, aparece el carnet del empleado por acumulados. ¿Sí? Al correr este reporte me va a mostrar por cada uno de los empleados. Es similar al cálculo anual detallado. Me muestra lo que es los acumulados por los importes por acumulados. ¿Sí? Se fijan, aparece el ISR base grabada, ISR prestación especial grabada, el ISR del artículo 142, ¿sí? Me muestra la base grabable, ¿sí? Me muestra los importes de ISR antes del subsidio del empleo, el subsidio del ISR, ¿sí? Y ahí podemos verificar que lo que se aplicó en el cálculo anual pues sea correcto, ¿no? Que corresponda con los acumulados del sistema. Ok, y también hay un reporte que me muestra la información por claves agrupadoras del SAT, ¿sí? Ok, ¿qué claves agrupadoras se deben utilizar en el cálculo anual? ¿Sí? Por ejemplo, si el impuesto fue a favor del empleado, pues puedo utilizar estas tres claves. ¿Sí? Ok, aparece lo que es la clave OP001, reitero ISR, retiro en exceso. ¿Sí? Esta clave la va a mostrar siempre y cuando el cálculo anual lo haya realizado en el ejercicio vigente. ¿Sí? Cuando lo aplico en diciembre. ¿Sí? Pero si el cálculo anual lo aplico en el ejercicio posterior, a partir de enero a noviembre, me va a mostrar la clave OP005, ¿sí? Devolución para casos de errores en el ejercicio anterior. Y si el empleado tuvo impuesto a cargo, pues me muestra estas dos claves, la D101 y ISR del ejercicio anterior. ¿Sí? O bien la clave D002, en caso de que se realice el cálculo y el empleado tenga impuesto a cargo dentro del ejercicio vigente. Sí, como le mostré ahorita, aquí se me muestra de manera más clara. El empleado tuvo ISR a favor, aquí puedo considerar la clave de 55, la de 50, ¿sí? Cuando tuve ISR a favor, cuando tuve ISR a cargo, la de 102, ¿sí? En diciembre. Perdón. Okay, pero si el cálculo no lo realizo dentro del ejercicio posterior de enero a noviembre, pues aquí sí, si el empleado tuvo ISR a favor, pues puedo utilizar lo que es las claves de 55, ¿sí? Y la clave de 103. Y si tuvo ISR a cargo, pues la clave de 33. Sí, esas claves ya las considera el sistema, ¿sí? Al momento de enviar los conceptos al sobrerecibo del empleado, ¿sí? Ok, en esta tabla también me muestra lo que son el uso que van a tener las claves en el cálculo del anual. Ok, por ejemplo, si ya cerramos el ejercicio a calcular, ¿sí? Si el cálculo lo realizamos de enero a noviembre del ejercicio posterior, ¿sí? Si el saldo es en contra del empleado, o sea, cuando tiene ISR a cargo, pues la clave que va a utilizar la de 02.
Pero si el saldo es a favor del empleado, va a utilizar la OP05 con la descripción y reintegro de ISR retenido de ejercicio anterior. O bien la clave OP004 cuando se aplica un saldo a favor por compensación anual. ¿Sí? Esa clave se van a utilizar cuando el cálculo se realice de enero a noviembre del ejercicio posterior. Pero si el cálculo anual se realiza en el mes de diciembre del ejercicio en curso, ¿sí? Si el saldo es a cargo del empleado, pues se va a utilizar la D101, ¿sí? Pero si el empleado tuvo saldo a favor, se va a utilizar la OP01, ¿sí? Reintegro de ISR pagado en exceso. ¿Sí? Si detectamos, por ejemplo, si tuvo saldo a favor y lo realizamos en diciembre, va a mostrar reintegro de ISR pagado en exceso. Pero si el cálculo lo realizamos después, la clave cambia, ¿sí? Reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior, ¿sí? La OP05 y la OP01 son similares, solo que la OP01 se aplica cuando el cálculo se realiza en diciembre y la OP05 cuando se aplica de enero a noviembre. Igual la OP04 es cuando el empleado tiene saldo a favor. Igual aquí está un pequeño diagrama donde me muestra qué claves se utilizan. ¿Sí? Es un poco repetitivo. Por ejemplo, si el cálculo lo aplicamos en el mes de diciembre, si tiene impuesto a favor, utiliza estas claves. Si tiene impuesto a cargo, utiliza esta otra. ¿Sí? De 102, de 55 y de 50. Ok, en el proceso de cálculo anual, por default, el sistema, en esta parte, después del ejercicio, aparece lo que es el concepto para aplicar el saldo a favor. ¿Sí? Por default, el sistema pone el concepto de 50 con la clave OP01, que es la de reintegro de ISR retenido en exceso, que es cuando se aplica en el mes de diciembre. Sin embargo, cuando ejecutemos el cálculo anual, vamos a tener la opción de elegir el concepto para aplicar el saldo a favor del empleado. El sistema pone, pues por default, el D55, que es el ISR, el D50, perdón, el reintegro de ISR retenido en exceso. Pero nosotros podemos utilizar lo que es la D55, el ISR a compensar. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estas dos claves? Que la D50 nos permite reintegrar, o sea, regresarle ese ISR al empleado en el caso de que tenga saldo a favor, o bien lo podemos compensar dentro de los periodos siguientes. Entonces, pues para verificar esta parte, pues se recomienda consultar con el contador para ver cuándo se podría utilizar una u otra clave, ¿no? Si lo queremos reintegrar al empleado o bien si lo queremos compensar en los ejercicios siguientes, en los periodos siguientes, ¿sí? En el caso de que el empleado tenga saldo a favor. ¿Sí? Se fijan aquí, en esta ventana del cálculo anual, tenemos asignada lo que es la clave de 50, ¿sí? Que dice reintegro de ISR, retenido en exceso. ¿Sí? Si seleccionamos esa opción, al momento de darle guardar y aplicar el cálculo anual, en el sobrerecibo del empleado, me va a aparecer en el concepto número 50 un importe de ISR retenido en exceso. ¿Sí? Y me lo pone en negativo. ¿Sí? Que indica una deducción en negativo, pues se convierte a percepción positiva, ¿no? En este caso. Entonces ahí se le va a reintegrar el ISR que tiene a favor el empleado. Y se va a reflejar dentro del XML con ese concepto, con esa clave, ¿sí? Con ese importe. Por lo contrario, si el impuesto fue a cargo del empleado y lo realizo en el mes de diciembre, se fijan aquí, ese empleado que está seleccionado, al final, la penúltima columna me muestra lo que es un impuesto a cargo al final del ejercicio, que es de 274. Al momento de aplicar este cálculo anual, en el sobrerecibo del empleado me va a agregar este concepto y ese retenido del ejercicio, ¿no? Entonces es cuando tiene impuesto a cargo, ¿no? Y igual así me lo va a mostrar en el XML con esa clave, con ese concepto y con ese importe.
Ok, una vez aplicado el cálculo anual y una vez autorizado el último periodo de diciembre, después de ejecutar el cálculo anual, ¿sí? Porque es importante que el cálculo anual se ejecute antes de cerrar el ejercicio, ¿sí? Al autorizar el último periodo de diciembre, luego de ejecutar el cálculo anual, el saldo pendiente por aplicar como retención o compensación se actualizará automáticamente al pasar al primer periodo de enero del ejercicio siguiente, ¿sí? Y por ejemplo, el concepto de 50 cambia a la clave de 55 y el concepto de 102 cambia a la clave de 33, ¿sí? Aquí tenemos un escenario, ¿sí? Aquí estamos en la primera imagen de la izquierda, me muestra usos recibos del periodo en diciembre, ¿sí? Se fijan aquí, me muestra al final del ejercicio, en el último periodo, me muestra el sobrerecibo, el concepto número 50, ¿sí? Que es el reintegro de ISR en exceso. Pero cuando pasa al siguiente periodo, en el primer periodo del mes de enero, esta clave que se generó en diciembre va a cambiar al concepto de 55. La de 50 cambia el de 55, ¿sí? Y cambia al nombre, del lugar de reitero de ISR, cambia a ISR compensar, ¿sí? De igual manera, cuando el empleado tuvo saldo ISR a cargo en diciembre, se va a utilizar el concepto ISR retenido del ejercicio vigente. Y cuando pase al ejercicio siguiente, me va a cambiar el concepto ISR retenido anterior. Ok, igual aquí me muestra un pequeño diagrama, ¿sí? Y me muestra cuándo utilizar cada clave, ¿no? La que va a tomar el sistema. Ok, también aquí en la pantalla del cálculo anual me muestra lo que es cuando el empleado tuvo impuesto a favor, pero cuando lo realizó en un ejercicio posterior, ¿sí? Aquí yo puedo utilizar la clave de 55, la de 103, ¿sí? Que es ISR compensar, o bien reintegro de ISR de ejercicios anteriores, ¿sí? Cuando opto por compensarlo, o bien cuando se lo quiero reintegrar, pero cuando lo realizo en el ejercicio siguiente, ¿no? De enero a noviembre. Sí, como les mencioné ahorita. Al ejecutar el cálculo anual, en los meses de enero a noviembre del ejercicio posterior, tendrá la opción de elegir el concepto para aplicar el saldo a favor del empleado, ¿sí? Ya sea el ISR a compensar o reintegro de ISR en exceso del ejercicio anterior. Ok, y cuando el empleado tiene impuesto a cargo y el cálculo anual se aplica de enero a noviembre, el sistema va a mostrar dentro del sobrerecibo pues, el concepto de ISR retenido en el ejercicio anterior. Así lo va a detectar en el XML. Y pues con esa clave correspondiente, ¿no? Ok,
muchas personas preguntan que si qué pasó con la DIC, con la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios. Entonces, esto es meramente informativo. A través de la reforma de 2014 a la ley del ISR se estableció que la obligación de presentar declaraciones informativas concluye el 31 de diciembre de 2016. Por así disponerlo, el artículo 9, fracción décima de las disposiciones transitorias de la ley ISR de 2014, lo cual significa que la última declaración informativa múltiple se elaborará con la información generada durante 2016 y se presentará en los plazos y términos establecidos para tal efecto en febrero de 2017. ¿Qué quiere decir? Pues que la DIN ya no se presenta a partir de 2017. Y todo lo que antes enviábamos a través de la DIN lo vamos a enviar a través del cálculo anual, ¿no? Una vez aplicado el cálculo anual, se deben timbar los recibos y el SAT ya va a tener esa información en su base de datos, ¿no? A través del timbrado de los recibos, que se recomienda realizarse en el mes de diciembre, ¿sí? Para que esa información ya la tenga el SAT al momento de nosotros tener que presentar la declaración anual. Entonces, esta información ya va a aparecer precargada, entonces es importante que tengamos timbrados todos los sobrerecibos, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez aplicado el cálculo anual, el SAT se refleje en nuestra declaración. Ok, voy a pasar al sistema para verificar los temas que acabamos de ver. Okay, entonces aquí ya tengo mi empresa, estoy trabajando en el periodo número 24, que es el último del ejercicio 2020. ¿Sí? Tengo 5 empleados. ¿Sí? Manejo 4 empleados que están por sueldos y salarios y un empleado que está por asimilados. ¿Sí? Son 5 empleados, trabajaban todo el año. Ok, entonces voy a mostrar lo que son las herramientas del tablero fiscal, lo que es la conciliación de ISR y el reporte de cálculo anual de sueldos y salarios. ¿Sí? Para ingresar al tablero fiscal, ingresamos desde el menú archivo y selecciono, permítanme, selecciono la opción tablero fiscal. Esta pantalla que estamos viendo aquí es el tablero fiscal de nóminas. ¿Sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer para utilizar esta herramienta es pues configurar los parámetros, seleccionar la empresa con la que vamos a trabajar. En este caso yo voy a seleccionar la empresa pues la actual, se llama empresa cálculo anual. ¿Sí? Aquí voy a seleccionar los periodos que voy a revisar. ¿Sí? Yo selecciono el ejercicio 2020, de enero a diciembre. Le doy clic en cargar recibos de nóminas, ¿sí? Para que me detecte mis recibos que tengo en el sistema. Me va a mostrar cuáles están timbrados y cuáles no. ¿Sí? Ahí está. Ahí me detecta lo que tengo yo en mi sistema. ¿Sí? Y abajito yo tengo que seleccionar lo que son los XMLs que yo descargue del SAT. Entonces, para eso yo le doy clic en examinar y debo de tener una carpeta con esos XMLs. Aquí los voy a seleccionar. Ahí está, y le doy clic en cargar los XMLs a partir del directorio. Primero, pues selecciono mi empresa. Selecciono mi empresa y le doy clic en cargar recibo de nóminas. Y aquí me va a detectar aquellos recibos que están timbrados y los que no están timbrados. Entonces, en este caso, todos mis recibos están timbrados. Y después, para compararlos con lo que tengo en el SAT, sí, aquí tengo que seleccionar un directorio, una carpeta donde tengo mis XMLs, ¿sí? Y le doy clic cargar. En este caso, pues sí coinciden, son los mismos 119 que tengo timbrados en mi sistema. ¿Sí? Por lo tanto, no debería demostrarme diferencias. Ok, una vez configurados estos parámetros, sí, yo ya puedo ingresar a lo que es a la herramienta de conciliación de ISR y a la herramienta anual del reporte anual de sueldos y salarios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ingreso al apartado de conciliación de ISR, ¿sí? Se fijan aquí, me muestra 3 pestañas, son 3 reportes. ¿Sí? El primero me muestra la información de XML contra pago provisional. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta pantalla? Es que mes con mes, aquí yo tengo que capturar el ISR que yo enteré en mi pago provisional. Y pues obviamente debe de cuadrar, ¿no? con lo que se tiene en el XML, ¿sí? El ISR. ¿Sí? Entonces aquí yo voy capturando mi pago provisional. ¿Sí? Capturo lo que pagué. ¿Sí? Mes con mes. Y aquí me va a mostrar las diferencias que han resultado entre lo que tengo timbrado y lo que tengo enterado en el pago provisional. ¿Sí?
Ok, primero, lo primero que me muestra aquí es la información de los XMLs, el importe que yo pagué en mi pago provisional, vaya la redundancia. Luego aquí me muestra la diferencia entre lo que tengo timbrado y lo que tengo enterado, o sea, lo que tengo pagado. Y enseguida me muestra lo que es la información de los recibos que están timbrados, ¿sí? Aquí me muestra el ISR de lo que tengo timbrado. Y aquí, si yo tuviera pendiente por timbrar algún sobre recibo, aquí me muestra lo que está pendiente por timbrar y me mostraría una diferencia, ¿no? Del total del ISR. Y al final me muestra lo que tengo, el importe neto entre los XMLs contra nóminas, ¿sí? Y aquí me muestra un resumen final de lo que tengo de diferencias, ¿no? XML contra nóminas y pago provisional contra nóminas, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve esta herramienta de la conciliación, para verificar si no hay una diferencia entre lo que timbramos y lo que pagamos al SAT, ¿no? En cuanto al ISR, ¿no? Y para eso, pues, determina lo que es la fecha de pago, ¿sí? Sí, para eso hay que tener cuidado que todos los recibos estén timbrados y pagados en el periodo que corresponda, ¿no? Con la fecha de pago que corresponde al mes de enero, todos los periodos de enero, ¿sí? Que la fecha de pago de febrero, que corresponde a los periodos de febrero y así sucesivamente. ¿Okay? Igual este reporte lo puedes exportar a Excel para trabajar más rápido con él. Igual también puedo considerar esta conciliación por conceptos de ISR, ¿sí? De la misma manera me lo compara con la información de mi XML, ¿sí? Aquí me muestra por concepto de ISR, pues ya sea por el artículo 142, por el artículo 97, ¿sí? Me muestran los totales. En dado caso de que surja alguna diferencia, pues aquí me la muestra, ¿sí? Okay. Y también esta consideración lo puedo realizar por recibo, o sea, por empleado. Aquí tengo la opción de consultar algunos filtros, ¿sí? Ok, aquí puedo seleccionar el filtro de empleados, si lo puedo por empleado, por mes de pago. Sí, aquí me lo muestra por fecha de fin de pago. ¿Sí? Fecha de inicio, fecha final, fecha de pago, el mes que corresponde al periodo. Ok, y estos son los reportes que muestran lo que es la conciliación, ¿no? Como les comenté, el día 18 va a haber un taller sobre esta herramienta, ¿sí? Para verla de forma más detallada, ¿sí? Más práctica. ¿Sí? Ahorita yo solamente se la estoy mostrando de manera general para que vean que existe esta opción en el sistema, ¿no? Ok, entonces, una vez visto lo que es la conciliación de ISR, también está lo que es a lo que venimos, en el cálculo anual de sueldos y salarios. ¿Sí? Aquí muestra una simulación. Aquí puedo ver un resumen general. ¿Sí? Aquí me muestra, por ejemplo, por meses, ¿sí? Me muestra la base grabada de los XMLs, me muestra la base grabada de los recibos timbrados, ¿sí? Me muestra la base grabada de los recibos que están pendientes de timbrar, me muestra el total de la base grabada y pues la diferencia en dado caso que resulte algún importe pendiente por timbrar, ¿no? Y me va a mostrar una diferencia. ¿Okay? Esto se muestra en la pestaña de resumen, que me muestra la información general de todo el ejercicio, ¿sí? Mes por mes, me muestra las bases grabadas, ¿sí? Y me muestra también una diferencia. Después, aquí también en este mismo tablero fiscal, puedo consultar lo que es el cálculo anual general. ¿Sí? General, pues aquí me muestra los importes general, el total de ingresos grabados. Ok, Omar está poniendo una pregunta, dice, en caso de que te salga que están, digamos, 5 recibos sin timbrar de junio, ¿se tiene que cancelar todos los meses y timbrar todos los pendientes y luego volver a timbrar todos? No. Si tienes pendientes por timbrar recibos
de periodos anteriores, lo puedes realizar en el periodo vigente, en el último periodo puedes verificar de que, o bien si necesitas, o por qué motivo no pudieron estar timbrados. Supongamos que se te pasó, ¿no? Alguna clave no te la tomó, o bien que lo dejaste pendiente. Sí, sí lo puedes timbrar en cualquier periodo, siempre y cuando te encuentres en periodo vigente, puedes timbrar todos aquellos sobrerecibos que están pendientes de timbrar. Entonces, ahí sí se recomienda, pues, pegar un repaso en todos los periodos, ¿no? Verificar que no haya ningún pendiente por timbrar. Y pues para eso es esta herramienta, ¿no? Ahí te detecta cuáles son los importes por timbrar, ¿no? Pero sí, sí. Pues te recomiendo que lo hagas siempre y cuando no te pases del ejercicio, ¿no? Ahí que los timbres a más tardar en diciembre, ¿no? Sin embargo, lo que considera el SAT es la fecha de pago, o sea, tampoco pudiera haber ningún problema, pero sí es necesario que los timbres antes de realizar el cálculo anual, ¿no? Sí, porque esa información se considera para el cálculo y pues para los importes que se muestran precargados en la declaración anual. Ok, entonces aquí, regresando al tablero fiscal, ya vimos el resumen general del cálculo anual. Verificamos también que el cálculo anual general, aquí también me lo muestra en base a lo que tengo timbrado en mi XML y lo que tengo yo capturado en mi sistema de nóminas. ¿Sí? También aquí lo puedo ver el cálculo anual por empleados. ¿Sí? Aquí me muestra las diferentes bases grabadas, bases exentas. ¿Sí? Me muestra lo que son... Ok, aquí en el apartado en color verde me muestra la información en base al XML, aquí me muestra los diferentes columnas, en base a los nodos me muestra lo que son los ISR de cada empleado, ¿sí? De manera general, ¿sí? El importe de subsidio para los empleados que les correspondió, el importe de ISR, ¿sí? El importe de ISR retenido, en saldo a favor. Sí, aquí me muestra una simulación del cálculo anual. Si se fijan, aquí me muestra las bases grabadas por ejercicio de cada empleado. Y me muestra un impuesto me muestra un impuesto y me determina si tiene saldo a favor o saldo en contra, ¿no? O sea, saldo a favor o saldo a cargo, ¿no? Impuesto a cargo. Y en dado caso de que haya una diferencia entre lo que tengo en el sistema y lo que tengo timbrado, pues me va a mostrar en las últimas columnas me muestra las diferencias. ¿Okay? También este reporte lo puedo consultar por clave SAT, ¿sí? Lo puedo consultar por empleado. Lo puedo verificar por concepto. Lo puedo consultar por recibo. Todo lo que tengo timbrado. Lo que tengo timbrado contra lo que tengo en el sistema, ¿no? Lo que aparece en color amarillo indica que son los importes que tengo calculados y procesados en mi sistema, y lo que tengo acá en mi parte derecha de color verde es lo que corresponde a lo que tengo timbrado en mis XMLs, ¿no? Y al final, pues igual ahí me muestra si hay alguna diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que corresponde a la herramienta del tablero fiscal, ¿no? Puedo consultar la conciliación de ISR y puedo ver una simulación del cálculo anual de sueldos y salarios. ¿Okay? Entonces, voy a regresar a mi sistema. Déjenme les muestro lo que sigue. María Bañuelos, buen día. ¿Hay alguna opción en el sistema del importe total que se tiene por compensar
por saldo a favor lo que se ha aplicado y lo que está pendiente por compensar? Sí. Por ejemplo, si tú ya aplicaste el cálculo anual y a un empleado le tienes saldo a favor, por ejemplo, si se lo aplicas, ¿no? Tiene un saldo a favor y seleccionas la opción de compensar. Si tú le aplicas compensar, bueno, seleccionas compensar y aplicas el cálculo anual, por ejemplo, en diciembre, y tú vuelves a consultar el cálculo anual en el mes de enero, solamente como consulta, ahí te va a aparecer los importes que se han compensado y lo que está pendiente por compensar, ¿no? El remanente que le va quedando al trabajador, ¿sí? ¿Y cuándo se va a compensar? Pues cuando tenga ISR a cargo, ¿no? En cualquiera de los periodos. Si tú le pones compensar, lo va a compensar contra el saldo a favor que trae arrastrando del cálculo anual. Ok, déjenme les muestro la utilería que tiene el sistema para detectar aquellos sobrerecibos que están duplicados y te permite cancelarlos al momento, ¿no? Ok. Este reporte se encuentra en los archivos del sistema, ¿sí? Está en la ruta C, archivos del programa X86, Compact, nóminas. Ok, déjenme se las muestro. La utilería se llama NOM cancela CFI duplicados. Le ejecutamos este archivito. Esta herramienta me sirve para detectar si tengo XML duplicados en mi sistema de nóminas. ¿Sí? Ok, tenemos que salir del sistema para hacer uso de la herramienta. Déjame salgo de aquí. Ok, esta es la utilería. Primero que nada aquí, para verificar que no existen CFI duplicados, tenemos que seleccionar la empresa de mi sistema. ¿Sí? Selecciono la empresa. Selecciono lo que es el directorio donde están guardados mis XML del SAT, los tengo que descargar. Descargo mis XMLs. Le doy clic en cargar y detectar XML duplicados. Entonces lo que hace el sistema es comparar mis XMLs que tengo en el SAT contra los que tengo en el sistema, ¿no? Y en dado caso de que yo tuviera duplicados en el sistema y los comparo con los del SAT, me va a arrojar que tengo ciertos XML duplicados. Entonces aquí le doy continuar, ¿sí? Y solamente me va a dejar continuar cuando existan XML duplicados. ¿Qué va a hacer esta opción? Me va a abrir el sistema y me va a enviar directamente al proceso de cancelación. Sí, me va a detectar los XML y ahí mismo lo voy a poder cancelar. Entonces, estamos para esa herramienta, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Ok, entonces voy a continuar con el sistema. Déjenme lo abro. Sí, tiene que estar cerrado el sistema para poder correr esa utilería, ¿no? Ok, aquí tengo mi sistema. Ok, voy a consultar mi prenómina.
Ok, entonces, una vez consultadas las utilerías, tenemos que verificar de que nuestros conceptos tengan asignados los acumulados correspondientes, ¿sí? Para verificar los acumulados de manera sencilla, lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestro catálogo de conceptos. Ok, ingreso a mi catálogo de conceptos y, por ejemplo, si yo quiero consultar, pues, por ejemplo, mi concepto de sueldo, ¿sí? Aquí en la pestaña número 1, en la parte derecha, en el importe 1, debe estar agregado este acumulado. Son dentro de los acumulados fiscales que tengan asignado el de ISR base grabada, ¿sí? De igual manera, pues los conceptos ordinarios, pues del sueldo, séptimo día, deben tener este acumulado ISR base grabada. Ok, también en el concepto de... Ok, déjenme leer esto aquí. En el concepto ordinario también hay que verificar que tenga asignado este concepto, ISR base grabada 142. En el de indemnización también, ISR liquidación grabado. Y, por ejemplo, en el concepto de bonos de puntualidad, que tenga el acumulado ISR, percepciones grabados especiales, ¿no? Una vez detectado que los conceptos tienen su acumulado correspondiente, igual si queremos verificar de que todos los conceptos tengan un acumulado para no estar uno por uno, podemos consultar un reporte dentro del menú reportes. Dentro de la opción ISR y ETU, dentro del menú reportes está la opción conceptos por tipo de acumulado, ¿sí? Lo muestro en la pantalla. Y en este reporte me muestra todos aquellos conceptos que tengan, por ejemplo, el acumulado ISR total de percepciones. Aquí me los enlista, ¿sí? Sí, aquí está. Están todos los conceptos que tienen este acumulado. Si me voy más abajo, me aparecen los demás acumulados, ¿sí? ISR base grabada, que son los que nos interesan, los de ISR para base grabada. Más arribita aparece el acumulado de ISR total percepciones, ¿sí? Y también aparecen bueno, aquí me muestran todos los acumulados, ¿no? Y pues nada más hay que verificar los que vamos a utilizar en el cálculo anual, ¿no? Que es el ISR base grabada, ISR base grabada artículo 142, ISR percepciones grabadas especiales y ISR liquidación grabada. Entonces aquí en ese reporte podemos validar de que esos conceptos tengan asignado el acumulado correspondiente. Okay, voy a cerrar esta parte. Ok, y para ingresar al cálculo anual, pues si se fijan aquí, yo estoy en el periodo 24, ¿sí? Que es el último periodo del año, ¿sí? Para ingresar al cálculo anual, seleccionamos la opción en el menú procesos y seleccionamos la opción cálculo anual, ¿sí? Y aquí me va a mostrar esta ventana, ¿sí? Con ciertos botones en la barra de herramientas, ¿sí? Y aquí abajito me va a desglosar aquellos empleados a los que me va a detectar, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es darle clic en detectar y calcular, ¿sí? Y que ese botón detecta los empleados, ¿sí? Y calcula su impuesto anual, ¿sí? Le doy clic en detectar y calcular. ¿Desea detectar y calcular los empleados para cálculo anual? Le decimos que sí. ¿Sí? Y aquí me muestra ciertas validaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un empleado que supera los 400,000 pesos dentro de sus ingresos anuales en el año. Y me dice que a este empleado, en la primera columna, que no aplica cálculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supera los 400,000 pesos, entonces hace esa validación y me detecta que a este empleado no debe aplicarse el cálculo, ¿no? Pero, por ejemplo, a los demás empleados aquí no me mostró ninguna advertencia ni nada, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿sabes qué? Este empleado, Vicente Guerrero Saldaña, aquí yo le puedo decir
que no le voy a aplicar el cálculo anual. ¿Por qué? Porque el empleado solicitó no. ¿Por qué causa el empleado me solicitó no hacerle el cálculo? ¿Sí? Entonces, una vez seleccionados los empleados que no les voy a aplicar el cálculo, yo puedo imprimir aquí lo que son las cartas avisos de no presentación del cálculo anual. Ok, si le doy clic ahí en el botón que dice cartas avisos, me aparece esta opción, ¿sí? Esta pequeña ventana donde me va a solicitar lo que es el lugar de expedición de esa carta, ¿sí? Y una fecha, ¿no? Entonces le doy clic en ejecutar reporte. Y en automático me va a abrir el Word y me va a mostrar esas cartas para los empleados. Por ejemplo, para este empleado que no va a presentar su cálculo anual, que solicitó no presentar el cálculo anual. ¿Sí? Entonces las imprimo, me las firman y ya con eso quedo amparado, ¿no? ¿Sí? De que el empleado solicitó de que no se realizara el cálculo anual, que él lo iba a realizar por su cuenta, ¿no? Él iba a presentar su declaración anual. ¿Ok? Pues que no. De igual manera, podemos imprimir la carta de aviso y también podemos imprimir las constancias de cómo se realizó el cálculo anual por empleado. Ok, no me la mostró. Sí, pero básicamente aquí te muestra lo que es el cálculo detallado en un formato en PDF, ¿sí? Y ahí puedes consultarlo para hacerse llegar al empleado en dado caso de que te lo soliciten, ¿no? Para saber cómo se realizó su cálculo, ¿sí? Entonces aquí, pues yo puedo aplicar varios filtros, ¿sí? Puedo seleccionar todos los empleados, ¿sí? Filtrar los empleados por si aplica cálculo. Si en este caso yo tengo 3 empleados que sí se les va a aplicar el cálculo y 2 que me solicitaron realizarlo por su cuenta, ¿no? Desde que me firmaron la carta de aviso, ¿sí? De que no van a presentar el cálculo por parte de la empresa, lo van a realizar por su cuenta. Entonces aquí yo puedo filtrar los empleados que solamente aplica el cálculo, ¿sí? A los empleados que están dados de baja, también lo puedo mostrar. Igual lo puedo filtrar por empleados que sobrepasan el límite de 400,000 pesos. Aquí está uno de ellos. Filtrar los empleados que solicitó no hacer cálculo anual. Pues aquí está uno de ellos también. Puedo mostrar los empleados que están dados de baja antes del 1 de diciembre. Pues no tengo ninguno. Dado de baja antes del 1 de diciembre, más de 400,000 pesos también. No tengo ninguno. O todos, ¿no? Igual aquí puedo seleccionar los ejercicios, ¿sí? ¿Se fijan aquí? Como estoy en el periodo, en el último periodo de diciembre del 2020, aquí me permite detectar y calcular las veces que yo quiera. ¿Sí? Pero si este proceso yo lo realizo en enero, solamente me va a dejar calcular una vez, ¿sí? Entonces, ok, también después de haber seleccionado el ejercicio, aquí tengo la opción de seleccionar el concepto para aplicar el saldo a favor, ¿sí? Si se lo voy a reintegrar o si se lo voy a compensar, ¿sí? Ahí tengo que decidir cuál de las dos opciones voy a utilizar, ¿sí? ¿Sí? Y puedo ver el detalle de los cálculos por empleado, ¿no? Por ejemplo, me muestra lo que son los ingresos totales del ejercicio. Me muestra la base grabada acumulada. Aquí me muestra la base grabada proyectada. ¿Por qué proyectada? Bueno, en este caso sí estoy en el último ejercicio, en el último periodo del ejercicio. Entonces, la base proyectada es la misma que la base grabada acumulada. Si yo hubiera generado el cálculo anual en el periodo 23, supongamos, en el penúltimo periodo,
aquí me va a mostrar una base proyectada mayor a la base grabada acumulada. Es lo que les mostré, que el sistema, si no te encuentras en el último periodo, si no considera todos los importes acumulados, me va a hacer una estimación y aquí me lo va a mostrar. ¿Sí? Entonces aquí me muestra también el artículo 152, el subsidio, el impuesto retenido en el ejercicio. Y aquí me muestra si tengo impuesto a cargo o impuesto a compensar. En mi caso es impuesto a favor. Sí, y algunos empleados, pues ahí tuvieron una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, pues aquí me muestra si tuvo impuesto a cargo, ¿sí? En el ejercicio o si tuvo impuesto a favor, ¿no? Pues aquí sí me muestra estos importes, ¿sí? Entonces, supongamos que yo decidí reintegrárselos, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es simplemente guardar y aplicar. ¿Sí? Le digo que sí. Me dice, me muestra una confirmación. Se aplicará el cálculo anual del ejercicio, actualizando los conceptos correspondientes a impuesto a compensar o impuesto a retener a los empleados seleccionados con cálculo anual. ¿Desea continuar? Le decimos que sí. Me muestra otra confirmación. Para que el impuesto anual determinado se vea reflejado en la nómina, es necesario calcular cada tipo de periodo. ¿Desea calcular con el periodo activo? Le decimos que sí. Me solicita calcular, ¿sí? Aquí como, oye, ven aquí, me va a solicitar la fecha de pago, le digo que sí. Entonces me va a calcular la nómina y me va a calcular lo que es el impuesto anual, ¿no? Entonces ahí, cierro esta ventana y voy a verificar lo que es mi sobre recibo. Ok, si se fijan aquí, como a este empleado tuvo un impuesto a favor, pues aquí mismo se aplica ese saldo a favor y se le reintegra, ¿no? ¿Sí? Si hubiera tenido impuesto a cargo, pues igual aquí me hubiera aparecido el concepto de ISR del ejercicio, ¿no? Y del ejercicio vigente. Y ahí se lo hubiera retenido como otra deducción. ¿Okay? Ok, si consulto otro sobre el recibo, igual ese empleado pues tuvo un reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio vigente, ¿sí? Ahí tiene su 24.21 que se puede saldo a favor. ¿Sí? Si hubiera tenido, si hubiera seleccionado la opción de compensar, no se muestra ese importe, ¿sí? Sino hasta el siguiente periodo, ¿no? Cuando resultará ISR por pagar, ¿no? Ok, si yo vuelvo a ingresar al proceso de cálculo anual, aquí me va a dejar todavía volver a calcular. Igual volver a seleccionar los empleados que no voy a aplicarles el cálculo. Por ejemplo, si yo les digo la opción de que se va a compensar ese importe, lo doy guardar y aplicar, calculo la nómina.
Ok, cierro esta ventana. Si consulto uno de los recibos, solamente quiero que vean que el concepto cambió, ¿no? Aquí me muestra la opción de ISR a compensar. ¿Sí? Me lo va a compensar contra el ISR de este ejercicio, de este periodo. María Bañuelos, una pregunta, buen día, una duda. Si el sistema proyecta la base acumulada, ¿se tiene que calcular de nuevo el cálculo anual, ya que se tenga la base definitiva, por así decirlo? Lo puedes aplicar siempre y cuando, bueno, puedes calcularlo, pero si no lo aplicas en el último, en diciembre, lo puedes aplicar en enero, ¿sí? Y si lo aplicas en enero, cuando tú lo calcules, te va a tomar la base definitiva, ¿sí? Porque ya vas a tener la base, la base total del ejercicio. Entonces ahí, si lo quieres hacer con la estimación, lo puedes hacer, ¿no? Porque te considera un pequeño estimado, ¿no? Pero pues si lo quieres hacer con la base definitiva, puedes hacerlo en enero, ¿sí? En enero, solamente que siempre y cuando no lo hayas aplicado en diciembre. Lo puedes calcular, pero si no lo aplicas y quieres tener la base, o bien hasta que ya tengas todos los importes, lo puedes aplicar en diciembre también, o como usted guste, lo puede aplicar en enero, ya que se tenga la base grabada, completa. Ok, entonces una vez aplicado lo que es el cálculo anual, pues ahí podemos consultar ciertos reportes, ¿no? Voy a mostrárselos, déjame checar aquí. Ok, dentro del menú reportes está la opción cierre anual. Y aquí puedo yo seleccionar la opción cálculo anual detallado. Sí, aquí en esta opción puedo ver el detalle de mi cálculo anual. Selecciono mis registros patronales, selecciono el ejercicio, mis empleados, ejecuto un reporte. Y aquí puedo consultar el detalle del cálculo anual por empleado. ¿Sí? Aquí me muestran las bases grabadas. ¿Sí? Sí, aquí me muestra por empleado todos los importes, cómo se llegó al impuesto, ¿no? Otro reporte que puedo consultar, pues es el de la revisión de los acumulados. A ver, permítanme. Rosa María Báez Soto, buenos días, ¿cómo sería el proceso si lo quieres empezar a aplicar en la quincena 23? Sería igual el proceso, solamente que te va a realizar una estimación, o sea, se realiza igual el proceso, es igual, es el mismo procedimiento, ¿sí? Solamente que para la base gravable, para considerarlo dentro del mismo ejercicio, te va a hacer una estimación del último periodo que está pendiente por timbrar. Yo recomiendo que el cálculo anual se realice una vez que ya se haya emitido lo que es el aguinaldo, ¿sí? Porque para que considere todas las bases de ISR, de 142, sí, que se aplique una vez que se haya timbrado el aguinaldo, ¿no? Porque ya pues, muchas empresas, pues es cuando los empleados obtienen un mayor ingreso, ¿no? Entonces, para que el sistema lo considere de una vez, ¿sí? Entonces, es importante yo recomiendo que se aplique una vez que se pague el aguinaldo, ¿sí? Ya que se tengan por lo menos esos importes considerados, ¿no? Porque la estimación la hace en base a los conceptos generales, ¿sí? Entonces, como el aguinaldo es un concepto pues, que muchas veces tiene un importe significativo, pues ahí es importante considerar esa parte. Así es, sí. Bueno, si lo aplicas en el 24 después de haber hecho en el 23, bueno, lo puedes calcular en el 23 para que veas cómo va a resultar el resultado, para cómo vaya a salir el resultado. Y en el 24 lo puedes calcular y aplicarlo. ¿Sí?
Lo puedes procesar y aplicar en el 24 siempre y cuando no lo hayas aplicado en el 23. ¿Sí? Sí, porque cuando lo aplicas ya se te van los conceptos al sobrerecibo, lo timbras y pues ya no hay manera de modificarlo, ¿no? Entonces ahí lo puedes calcular la base que tú quieras en diciembre, pero si no lo aplicas en el 23, lo puedes volver a calcular en el 24 y aplicarlo. ¿Sí? Y ya para que se vayan mostrando los importes a retener o a compensar, ¿no? Y la compensación pues se realizaría en el periodo siguiente, en enero. En dado caso de que sea un importe considerable, ¿no? Ok, no sé si tengan alguna otra duda, tienen alguna otra pregunta que realizar. Sí, si gusta ponerla en el chat. Ok, entonces, si no hay alguna otra pregunta, sería todo de mi parte, ¿sí? Agradezco su asistencia, ¿sí? Por haberse tomado el tiempo de tomar esta sesión, ¿sí? Les recuerdo, mi nombre es Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Componentes Hermosillo. Y pues vamos a estar teniendo más eventos web esta semana, ¿sí? Va a haber un evento sobre el aguinaldo, otros eventos sobre el cálculo anual también. Va a haber eventos sobre el nuevo programa, el nuevo sistema de Compact y Decide, ¿sí? Para que estén al pendiente ahí y pues agradezco su asistencia y pues quedo a la orden para cualquier cosa, sugerencia, duda que corresponda.